Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta mesa redonda del Café para Todos, a la medicina de precisión. Vamos a hablar de un cambio de paradigma en la forma en la que entendemos y practicamos la medicina. Pasamos de tratamientos generalistas a terapias dirigidas, individualizadas, y esto no es ciencia ficción, esto está pasando. Hablamos de una medicina basada en datos, en el perfil genético, en biomarcadores, capaz de predecir qué pacientes van a responder mejor a qué tratamientos, qué pacientes no, a acortar tiempos y a evitar errores. Pero quizá muchos de vosotros y de los que nos están viendo desde sus casas se pregunten que cómo se traduce esto a la práctica clínica real y que qué cambios implica en el sistema sanitario, en la industria y en la relación también médico-paciente. Pues bien, esta mañana afortunadamente tenemos aquí a los mejores expertos para que sean ellos los que nos cuenten cómo sucede todo esto y cómo está cambiando. Ellos son Lidia Martín, directora general de Almirall Iberia, Carlos Murillo, presidente de Pfizer España, Luis Pazares, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre, Felipe Pastrana, director general de AVI España, y Federico Plaza, director de Asuntos Públicos de Roche y vicepresidente de la Fundación Instituto Roche. Bienvenidos a todos. Estoy segura que vamos a intentar que esta conversación, ya lo hablábamos antes, sea clara, cercana, útil, ¿no? Y que bueno, todos entendamos que la medicina de precisión no es solo un avance científico, es una revolución que nos afecta a todos, tanto a ciudadanos como a pacientes, como a la sociedad en general. Y para empezar esta mesa redonda, y después de ver ese vídeo que hemos visto, creo que tenemos mucho trabajo por hacer, y creo que lo primero es explicar en términos sencillos, Carlos Murillo, qué es la medicina de precisión. Buenos días, muchas gracias. Me cae bien empezar y ser el que explica en esto en términos sencillos, porque luego los verdaderos expertos me corregirán lo que yo aquí puedo decir. Pero de lo que yo entiendo, que realmente en esto yo no soy médico y voy aprendiendo esto, es la ciencia ha avanzado mucho, los tratamientos han avanzado mucho y estamos viviendo un momento realmente espectacular en ese sentido. Durante muchos años lo que se ha desarrollado eran tratamientos comunes de aplicación general a la población, donde no se tomaba en cuenta o no existía mucha diferenciación entre las diferentes características individuales de los pacientes. Y esto ha sido muy positivo. Ha tenido grandes avances en medicina porque justamente hemos podido tratar a través de protocolos estándares y de medicaciones estándares a porcentajes muy grandes de la población, tal vez para enfermedades menos complejas de las que ahora estamos pudiendo hacer con medicina de precisión. Pero ha tenido un valor muy grande. Y en este tipo de situaciones, la generalidad funcionaba muy bien, porque para la mayoría de los pacientes, sin tomar en cuenta esas diferencias, funciona y funciona muy bien. Y uno puede pensar en cosas, no sé, como la hipertensión arterial. La diferencia de cada persona no hace tan relevante que se necesite un tratamiento específico y por eso que hay alta eficacia en tratamientos así. Pero cuando vemos cosas más complejas, enfermedades más complejas, las características individuales, particularidades de cada persona empiezan a ser más relevantes. Y ahí es donde viene la medicina de precisión, que realmente lo que nos permite es identificar previamente esas características para alcanzar mayor efectividad con lo que se le puede ofrecer al paciente en términos de tratamiento. Y eso viene siendo el gran avance. Entonces, medicina de precisión realmente es identificar de manera previa características genéticas que van a permitir que podamos llegar a esos tratamientos y para los pacientes de una forma más eficaz. Y tal vez el área, o al menos donde nosotros como compañía más también hemos desarrollado, es en la medicina de precisión oncológica y que ilustro eso para seguir esta introducción. Y es, en oncología lo que se está pudiendo hacer con medicina de precisión, y lo decía el video muy bien, es no solamente yo agarro el nombre del tumor, sino que puedo encontrar los apellidos de los tumores. Y entonces defino el perfil genético de ese tumor y a través de eso puedo encontrar y se encuentran soluciones mucho más específicas, eficaces
y que también tiene una ventaja importante, que es nos permite ser más dirigidos y evitar lo que muchas veces sucede, o teníamos tratamientos que podían ser efectivos para tumores, pero que no solo iban para esos tumores específicos, sino para todo tipo de células en el organismo, con las consecuencias negativas. Y hemos avanzado muchísimo y afortunadamente estamos viviendo un buen momento como sociedad. El año 2020 leía, habían aproximadamente 70 tratamientos ya de medicina de precisión, pero cada año eso está aumentando a un ritmo de 5 o 10 tratamientos. Farmindustria publica una estadística que actualmente en la industria, en el mundo, hay más de 1000 tratamientos en desarrollo en los próximos años, y más o menos la mitad de esos son tratamientos de precisión con alguna diana específica. Entonces, ya estamos viviendo este momento, pero se viene todavía mucho más. Pfizer, de los últimos 3 lanzamientos, nuevas tecnologías que hemos introducido al mercado en el área de oncología, 3 son de biomarcadores específicos. Los próximos 3 que vamos a lanzar, los 3 tienen biomarcadores específicos. Entonces, un momento muy especial. Y tal vez para cerrar, y hacerlo muy sencillo también en mi entendimiento, ¿no? Medicina de precisión es el proverbial no usar un cañón para matar una mosca, que muchas veces le achuntas, pero también te genera otras consecuencias, sino es realmente ser muy específico y usar un francotirador específico para esa mosca y tener más eficacia. Y lo último es también el beneficio de que el paciente toma una participación más activa en su tratamiento, porque al definir el perfil genético del paciente también tiene un entendimiento mejor de la situación y puede ser partícipe de las decisiones médicas. Muchísimas gracias, Carlos. Federico, Carlos ha nombrado la palabra. ¿Qué papel están jugando los datos, la genómica y los biomarcadores en esta transición hacia una medicina más personalizada? El dato, claramente, bueno, primero doy las gracias, lógicamente, a Forbes por la convocatoria y felicito, además, por esta convocatoria tan oportuna. Pero yendo al grano, la pregunta, el dato es el motor a través del cual se desarrolla la medicina personalizada de precisión y a través del cual vamos a ver, estamos viendo ya unos avances en la práctica clínica, en el entorno asistencial, en el entorno que directamente afecta para el paciente, que nunca habíamos visto. Decía la ministra hace un momento que al final la salud viene de la mano de la ciencia, del conocimiento, a través de los datos. Hay datos que curan. Yo me acuerdo cuando conocí a la ministra, a esta ministra hace relativamente poco tiempo, me pregunta, Federico, ¿qué fabricáis aquí en España? Y yo le dije, aquí fabricamos datos, ministra. Es verdad que tenemos un centro de datos, con 700 ingenieros trabajando en datos. Y los datos son salud, porque sin los datos no podríamos tener los avances que tenemos encima de la mesa. La medicina personalizada de precisión, al final, básicamente en lo que consiste y en lo que avanza es en interrelacionar datos. La medicina personalizada de precisión arrancó con un concepto mucho más estrecho, que era la medicina genómica. En este momento se quedan cortas las ciencias ómicas, no únicamente la genética o la genómica, o la proteómica o la metabolómica. Es que ya tenemos otros ámbitos de ómicas que no están relacionados con la genética. Por ejemplo, la radiómica. En imagen se ha avanzado muchísimo y a través de imágenes podemos hacer inteligentes a los datos. Y luego tenemos que correlacionar esos datos con otros datos que están registrados de los pacientes, sea de forma estructurada o no en las historias clínicas, con datos de la propia observación del paciente. ¿Cuántas enfermedades, al final, la percepción del paciente supone mucho desde el punto de vista de pautar el tratamiento correcto? La integración de toda esa información va de la mano de la ciencia de datos, va de la mano, luego hablaremos de la inteligencia artificial, e irá de la mano cuando hablamos, por ejemplo, de datos desestructurados, que son al final entendibles y son al final utilizables, de nuevos avances como la computación cuántica. Con lo cual, los datos es la base sobre la cual podemos investigar mejor. La medicina de precisión la aplicamos en la investigación, desde la básica, muy básica. O sea, el machine learning es fundamental en este momento para hacer mejor la investigación básica, para hacer mejor los desarrollos clínicos, para mejorar la lamentable tasa de fracaso que tenemos en el desarrollo de fármacos y que ha ido bajando,
Pensemos que hace 20 años el 20% de los fármacos que llegaban a clínica llegaban al arsenal terapéutico. Hace 10 años únicamente el 10%, en este momento menos del 8%. ¿Por qué hay una tasa de fracaso tan alta? Porque la mayor parte de los medicamentos que funcionan en animales no funcionan en personas, más del 90%. La ciencia de datos nos va a permitir trabajar de una forma mucho más fina, mucho más precisa en la detección de las moléculas candidatas, en el desarrollo clínico y luego ya, una vez que el medicamento ha demostrado calidad, seguridad y eficacia, en utilizarlo correctamente sobre la base de un diagnóstico de precisión, una prevención antes de precisión, fundamental, como decía la doctora Neira, un tratamiento ajustado a un determinado biomarcador, luego hablaremos de biomarcadores con un poquito más de detalle, y finalmente un seguimiento basado en eso que nos permita ajustar el tratamiento en la vida real. O sea, el dato es el eje a través del cual va todo. De poco nos habría valido la secuenciación del genoma humano si no hubiéramos tenido esta eclosión de la ciencia de datos para poder trabajar con esa información, porque esta información no está al alcance de la inteligencia humana, necesita un soporte a través de sistemas de computación o de computación cuántica dentro de poco. Muchísimas gracias, Federico. Lidia, desde una compañía como la tuya, Almiral, con un enfoque tan claro en la dermatología, ¿cómo impacta esta personalización del tratamiento en enfermedades crónicas o autoinmunes? La respuesta breve, mucho, y ahora voy a explicar por qué. Las enfermedades dermatológicas que son inflamatorias, que son crónicas y que son autoinmunes, pues son enfermedades muy complejas y a veces de evolución pues muy difícil de prever, ¿no? Entonces, el tratamiento personalizado aquí juega un gran papel. ¿Por qué? Pues porque lo que nos permite es poder adecuar, poder adaptar los tratamientos no solo al tipo y a la gravedad de la enfermedad, pero también pues a características individuales como pueden ser la genética, ¿no?, que hemos comentado, como puede ser también el estilo de vida, las comorbilidades o también la respuesta que ha tenido un paciente a tratamientos previos. Entonces, yo creo que poder tener criterios no solo clínicos, pero también genéticos y también personales y adecuar los tratamientos, desde luego en lo que redunda pues, es en una mayor eficacia, adherencia y desde luego también el empoderamiento del paciente, que también ha comentado la ministra en cuanto forma parte activa del tratamiento y que también ha comentado Carlos. Cuando esto lo llevamos a qué significa el tratamiento, la personalización de tratamientos para la industria, y yo lo llevo a Almira y a mi organización dedicados a la dermatología médica, pues esto, en la personalización en lo que se apoya es en la investigación clínica, en el desarrollo de biomarcadores, herramientas digitales y sobre todo también pues una colaboración muy cercana, en nuestro caso con los profesionales de la dermatología, que es lo que nos permite pues, seguir avanzando en el descubrimiento de nuevos tratamientos, de nuevas soluciones médicas que sean cada vez más específicas y que sean cada vez en dianas más concretas, porque eso es lo que va a permitir pues, un mejor control de la enfermedad y también de menores efectos adversos para el paciente. Felipe, desde AVI, con vuestra apuesta en la oncología, ¿qué rol juega la medicina de precisión en este área? Gracias, Manuel, y gracias a Forbes por organizar todo este evento. Bueno, yo creo que primero tenemos que partir con un punto que lo mencionaba Carlos y lo mencionaba también Lidia, y es cada persona es única, cada paciente es único, ¿no? Y por eso tenemos que tener un enfoque individualizado. Y desde AVI lo que hemos logrado, digamos, avanzar ha sido en nuevas tecnologías, sobre todo una plataforma que es la plataforma de anticuerpos conjugados, donde justamente nos permite tener eso que mencionaba Carlos ahora, tener ese factor que es mucho más específico, mucho más puntual, donde el tratamiento va dirigido hacia una célula tumoral y protege las células, digamos, que están sanas. Eso no solamente significa tener una mayor eficacia, sino probablemente va a tener ojalá, un mayor nivel de predictibilidad también del tratamiento. Por otra parte, mejora la calidad de vida del paciente, porque tiene de alguna manera, al identificar justamente cuál es esa célula tumoral, pues no tiene ese efecto negativo en el resto de las células malas, mejorando su calidad de vida. Son tratamientos mucho más tolerables
y son tratamientos además que permiten que el paciente pueda terminar un tratamiento, justamente, ¿no? Así que desde esa perspectiva, con mayor seguridad, mayor tolerabilidad y probablemente también con mayor certeza para la sostenibilidad del sistema. Vamos a hablar ahora de la perspectiva de la experiencia clínica. Luis Pazares, ¿estamos ya aplicando la medicina personalizada de precisión a día de hoy, en la actualidad? Tú que estás ahí en el día a día. La realidad es que yo creo que los médicos, afortunadamente, llevamos aplicando la medicina personalizada durante mucho tiempo. O sea, intentamos personalizar para cada paciente el mejor tratamiento. Es decir, elegimos una dosis determinada de un medicamento determinado para la misma enfermedad que puede variar en función de la función renal en un paciente que vamos a dar un fármaco que se excrete por el riñón. O sea que esto lo llevamos haciendo mucho tiempo. Quizás la variación es que somos capaces de ser precisos en nuestra indicación terapéutica. Y un buen ejemplo lo representa la oncología, porque somos capaces en los tumores de entender por qué se origina el tumor, cuál es el motor de ese tumor. Hablaba antes Carlos Murillo de que cuando diagnosticamos un cáncer, diagnosticamos qué tipo de cáncer es morfológicamente, si remedia a glándulas, un adenocarcinoma, si remedia al epitelio, un carcinoma epidermoide, etc. Pero ahora le ponemos los apellidos. Tratamos de saber qué alteraciones moleculares subyacen, qué genes se han alterado y son responsables de que esa célula normal del pulmón empiece a comportarse como maligna. ¿Qué genes son responsables de que el tumor progrese, que invada otros tejidos y que metastatice? Si conocemos la función de esos tumores y maneras de intervenir terapéuticamente, seremos capaces de personalizar el tratamiento del paciente y tratar con precisión ese cáncer concreto. Y eso es la diferencia un poco entre la medicina de precisión y la medicina personalizada. Por darles un ejemplo, el cáncer de pulmón prácticamente no existe. Lo que hay es muchos cánceres de pulmón. Hace años empezamos a ver que el tratamiento del cáncer de pulmón de célula pequeña era diferente de los carcinomas de no célula pequeña. Con el tiempo vimos que de los de no célula pequeña distinguíamos, según la histología, el tratamiento para los adenocarcinomas y los carcinomas epidermoides. Hoy en día, cuando yo veo a un paciente con un adenocarcinoma de pulmón, afortunadamente mi patólogo a los adenocarcinomas les ha hecho un panel de secuenciación que me da información al menos de 50 genes, muchas veces de 400 genes. Y a día de hoy, por lo menos, tenemos tratamientos que impactan en función del perfil genético del paciente en más de 10 subtipos de cánceres de pulmón. Es decir, pacientes que tienen el mismo tipo de adenocarcinoma morfológicamente, como tienen o el cáncer o la anomalía genética que lo ha causado es una específica para la que tenemos tratamientos concretos y específicos, yo le voy a dar un tratamiento diferente. O sea que a día de hoy es una realidad, afortunadamente. Eso implica que tenemos que optimizar no solo el tratamiento, sino más importante, tenemos que optimizar antes el diagnóstico. Luego, para ser oncólogo es mucho más fácil, porque en el fondo, si sabemos cuál es, de alguna manera, el perfil genético de ese tumor, aparte de algunas características del paciente, lo que le conviene, dónde vive, cuáles son sus expectativas, qué otras comorbilidades tiene, pero sabiendo los tendones de Aquiles de ese tumor, vamos a ser mucho más precisos y efectivos en el tratamiento. Luis, y una vez que sabemos todo esto y que ya hemos hablado de qué es la medicina de precisión y creo que todos aquí lo hemos entendido, vamos a pasar a un siguiente bloque, me sigo quedando contigo, y es el del diagnóstico y los biomarcadores. Tú que estás en primera línea, seguimos contigo. ¿Cómo nos están cambiando los diagnósticos y los tratamientos gracias a estos biomarcadores? ¿Tienes además algún ejemplo como el que nos acabas de contar que puede ilustrar un poco y que lo podamos entender mucho mejor? Sí, desde luego. Si algo ha cambiado en el tratamiento oncológico en los últimos años es que a día de hoy el tratamiento de un tumor ya no es, digamos,
objeto del tratamiento por el doctor López o la doctora Martínez, sino que en general es un tratamiento multidisciplinar. Afortunadamente. Afortunadamente, ya no hablamos solo del tratamiento, sino de lo que es todo el proceso asistencial de ese paciente. Y esta aproximación multidisciplinar implica desde el diagnóstico. A día de hoy el diagnóstico no solo es radiológico, no solo es patológico, como hemos comentado, sino que implica analizar en profundidad, intentar darle 8 apellidos a ese tumor que nos especifique qué alteraciones moleculares subyacen para que podamos personalizar y aplicar los tratamientos más precisos. Eso implica que vamos a tener que hacer un panel de pruebas genéticas, muchas de ellas con técnicas de secuenciación de última generación, pero adicionalmente muchas veces tenemos que buscar otros biomarcadores. Por ejemplo, hay 2 tipos de genes que se alteran en los tumores. Hay unos que se llaman oncogenes, que lo que hace es que mutan y el tumor coge unas funciones que habitualmente no tiene. Es decir, es como un timbre que en condiciones normales solo le damos al timbre, lo pulsamos de vez en cuando para que la célula se divida. Cuando se estropea este gen, no hace falta pulsarlo porque siempre está activo. Entonces, farmacológicamente es muy sencillo, porque esos tumores lo que tenemos que darles son inhibidores. Y farmacológicamente es fácil inhibir un oncogen. El problema son en los otros genes, en los otros tumores, que son debidos a alteraciones en genes supresores. Porque lo que pasa es que ese gen supresor habitualmente está funcionando para que no se forme el tumor, y cuando muta deja de funcionar, y farmacológicamente tenemos la dificultad de activar un gen que hemos estropeado. Eso es mucho más difícil. En este sentido, en los últimos años hemos conocido mucho más acerca del microambiente del tumor y cómo el tumor es capaz de escapar a los mecanismos de defensa inmune del huésped, del paciente. Conociendo muchos de estos mecanismos de defensa, hemos desarrollado nuevas modalidades de inmunoterapia, que es parte de esta segunda revolución de la medicina de precisión. Y también miramos en el diagnóstico, cuando diagnosticamos un tumor, muchos biomarcadores que tienen que ver con estos mecanismos de evasión tumoral y que nos van a informar qué tipo de inmunoterapia, si alguna, puede ser efectiva en un paciente concreto. O sea, que ya no son solo los biomarcadores de corte más genética, sino otros más de corte inmune que nos ayudan a ver qué posibilidades hay de tratamiento para este paciente. Muchas gracias. Nos vamos ahora a la industria farmacéutica otra vez, Carlos. ¿Qué barreras existen para esos diagnósticos avanzados y terapias que lleguen de forma más rápida al paciente? Voy a empezar con algo más general que aprovecho siempre de mencionarlo en foros de la industria, que tiene que ver con algo que mencionaba también la ministra, y es la ciencia está avanzando increíblemente. La cantidad de cosas que tenemos disponibles es impresionante, es un gran momento. Hay mucho más, la gente está viviendo mucho más y hay un cambio demográfico también muy importante. Este cambio demográfico tan importante nos enfrenta a una realidad que es mucha más necesidad de atención y enfermedad. Y ese en sí es el desafío más grande, porque necesitamos como sociedad adaptarnos a este momento, seguir creyendo que un porcentaje del PIB estándar para todos los años, cuando hay invertido en salud, cuando hay un cambio demográfico y todo esto, no nos va a permitir realmente seguir incorporando estas innovaciones que tanto beneficio hacen. Y si llevamos esto al campo de la medicina de precisión, es todavía más, porque es mucho más complejo, porque se requiere más. Medicina de precisión requiere un plan estratégico para hacer realmente esto equitativo y disponible a todos los que se pueden beneficiar con esto. Dentro de esto, uno de los desafíos es algo que mencionaba el doctor, el diagnóstico para adecuar o encontrar el tratamiento adecuado es fundamental. Y muchas veces ese diagnóstico no está disponible cuando el medicamento ya está disponible, y entonces se necesita trabajar en eso. Lo otro que también es un desafío que como sociedad tenemos en este tema es, mientras más pacientes con cáncer hagan procesos para identificar el nombre, apellido, más éxito vamos a tener, y para eso se necesita procesos de secuenciación masiva, y eso no se está dando en un gran porcentaje de los pacientes con cáncer. Entonces,
Se requiere también trabajar más en la equidad para que esto esté disponible a más personas. El Plan Europeo de Cáncer habla de la necesidad de tener infraestructuras adecuadas y procesos de formación para profesionales para realizar pruebas de biomarcadores avanzados. Y eso es algo en lo que también se tiene que trabajar. Y como industria lo que tenemos que hacer es promover la colaboración, el diálogo. Necesitamos generar más investigación, indicadores de calidad, la capacidad también de que la información, el historial clínico de los pacientes de forma electrónica esté disponible para que se pueda realmente evaluar el avance. Y mucho de esto también depende de la industria, de lograr la colaboración con el sector público para la incorporación de estos diagnósticos y tratamientos. Federico, en tu opinión, ¿crees que deberíamos incorporar pruebas genéticas o biomarcadores de forma sistémica en ciertos procesos? Ya se está incorporando de forma sistémica. Lo que pasa es que el sistema ha despertado en relación con esta iniciativa un poco tarde. Ponemos un ejemplo. Hace 20, 25 años ya teníamos medicamentos autorizados en Europa y financiados en España, orientados, por ejemplo, en el campo de la oncología, en otros campos también, como el de enfermedades raras, voy a oncología, orientados a medicina personalizada de precisión. Es decir, en la ficha técnica se establecía que ese medicamento únicamente era útil en pacientes que tuvieran una determinada aberración genética o una determinada mutación de un gen, como decía el doctor Pazares. ¿Qué pasa? El medicamento se aprobaba, se financiaba, pero sin embargo la herramienta diagnóstica para seleccionar al paciente y poder aplicar ese tratamiento al paciente idóneo no estaba dentro de la cartera de servicios del sistema. Y así hemos estado muchísimos años. Se iban incorporando nuevos medicamentos en cuya ficha técnica, en cuya aprobación se establecía como condición sine qua non para que ese medicamento fuera eficaz, hacer ese diagnóstico genético, molecular, para conocer qué pacientes eran candidatos y, sin embargo, no estaba disponible formalmente en cartera. En la práctica, el sistema sanitario, afortunadamente, es mucho más flexible y mucho más dinámico que todo esto y se anticipa. Y los hospitales directamente han ido buscando la forma de hacer esos test genéticos, pero evidentemente esto es algo muy serio. Esto es algo que no tiene que gestionarse de manera informal, sino que tiene que estar formalmente en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Algunas comunidades autónomas lo han venido haciendo, tienen capacidad de hacerlo a través de la cartera complementaria. Tampoco es la forma. Si un medicamento se aprueba para todo el sistema, cualquier paciente tiene derecho a ese tratamiento y el clínico tiene lógicamente la obligación de prescribirlo cuando se den las circunstancias de la mutación genética correspondiente a ese tipo de terapia. ¿Qué ha pasado? El sistema ya ha reaccionado y ya se han incorporado en cartera recientemente un montón de biomarcadores genéticos que van orientados básicamente a medicina personalizada de precisión en oncología. Se venían ya incorporando biomarcadores, pero no estos que se conocen, bueno, el anglicismo es Diagnostic Companion, ¿no? Son diagnósticos que tienen que acompañar a ese tratamiento y ya se han venido incorporando. El problema es que la ciencia, como comentábamos antes, avanza muy rápido. Continuamente se autorizan tratamientos nuevos que van vinculados a mutaciones genéticas que no están en cartera de servicios. Entonces tiene que haber un sistema para que se incorporen prácticamente de forma inmediata. Se ha creado para esto en el sistema un comité asesor en materia de biomarcadores genéticos el año pasado, que lo que ha visto es que evidentemente tienen que estar trabajando de forma continua y no con inclusiones de nuevos biomarcadores cada cierto tiempo, cada año, cada 2 años, porque si no se produce ese desajuste. Y luego pensemos, y ya termino, que además hay otros biomarcadores que no son genéticos y que no se aplican exclusivamente a oncología, sino a otras áreas del conocimiento. Luego lo veremos. O sea, al final podemos hacer medicina personalizada de precisión en otras áreas terapéuticas vinculados a biomarcadores genéticos o a otro tipo de biomarcadores que no son genéticos. Con lo cual, el sistema ya evolucionando, ya va incorporando esto con más fluidez en cartera, pero todavía el sistema de inclusión en cartera es relativamente lento. ¿Por qué? Un medicamento se aprueba y viene con ese biomarcador. El biomarcador, para que se apruebe
paralelamente al medicamento tiene que pasar por un proceso a través de la Comisión de Prestaciones, Financiación de Aseguramiento del Sistema, lo tienen que estudiar, tiene que demostrarse la evidencia, luego pasa a una comisión del Consejo Interterritorial, se tiene que aprobar por el Pleno del Consejo Interterritorial, se mete en una orden ministerial que actualiza periódicamente los biomarcadores cada año y medio, cada 2 años, de que hace falta un poquito más de fluidez para que realmente la práctica clínica se venga acompañada de estas herramientas diagnósticas que en este momento son fundamentales. Pues muchísimas gracias, Federico. Lidia, ¿cómo afecta esta innovación al desarrollo de tratamientos específicos en otras especialidades en las que vosotros sois expertos, en la dermatología? Pues la innovación sin duda es clave en lo que decíamos, ¿no? Cuando hablamos de precisión hablamos de dianas específicas y no solo nos permite el desarrollo, identificar nuevas dianas más específicas, sino también conocer los mecanismos moleculares que hay detrás de las patologías, porque esto es lo que nos permite pues, diseñar mejores fármacos, mejores tratamientos que sean mucho más precisos y más eficaces. Y desde luego la innovación nos permite también desarrollar terapias biológicas y dirigidas y nos permite pasar de lo que decíamos antes, ¿no? De tratamientos más generalistas a tratamientos pues, que están mucho más focalizados teniendo en cuenta pues, los criterios que hemos comentado, tanto clínicos, personales como genéticos de la persona. En la innovación hay un área muy importante donde ha habido un impacto muy grande de la innovación, que es todo el ámbito de la inteligencia artificial y de cómo la generación de datos, que decíamos que es tan importante, ¿no? Cuando tratas de identificar cuál es el tratamiento pues que mejor va a resultar para un paciente, la generación de estos datos y procesar grandes cantidades de datos, pues esto es un avance de la innovación pues muy significativo, de la misma forma que también pues toda la digitalización que ha habido en el ámbito médico y en concreto el que conozco más, que es el de la dermatología y que permite pues también una monitorización, ¿no? Asistencial al paciente pues mucho más cercana, mucho más continua y también mucho más personalizada. Cuando llevamos la innovación al sector farmacéutico en concreto, ¿no? Y en lo que concierne pues a Almiray, es que la innovación es que es parte del proceso de investigación y de desarrollo, ¿no? Está en nuestro ADN y básicamente nuestros científicos pues, utilizan tecnologías punteras precisamente pues, para ser capaces de desarrollar pues, tanto anticuerpos monoclonales, terapias de ARN mensajero e inteligencia artificial, que es que lo que nos permite precisamente es enfocada en tratar de agilizar, ¿no? Y anticipar pues nuevos descubrimientos y tratamientos médicos. Nosotros tenemos más de 200 científicos en nuestra sede cerca de Barcelona, donde tenemos además un hub de innovación muy novedoso porque compartimos espacio, no solo espacio, pero también conocimiento pues, con grupos startups, emprendedores, expertos digitales y al final de lo que tratamos se llama The Hive y en este hub de innovación, o sea, decíamos antes que no se puede hacer las cosas solos, ¿no? Que tenemos que aprender y aprender constantemente y lo que tratamos en este hub de innovación es buscar la forma de aprender constantemente y de ver también cómo aceleramos no solo la digitalización en el ámbito de la dermatología, pero también en cómo puede incidir en el descubrimiento de nuevos tratamientos pues que al final mejoren la vida de las personas, que es para lo que trabajamos. Muchas gracias, Lidia. Felipe, desde la parte de avances innovadores en materia de biomarcadores y desde la industria farmacéutica, ¿qué nos puedes contar a nivel general y sobre todo desde el punto de vista de la oncología? Vale, bueno, a nivel de oncología simplemente quisiera enfatizar digamos, esos mecanismos nuevos, la nueva tecnología que hay para esa precisión, ¿no? Justamente el poder, que ya no lo han hablado todos y el doctor Pasares lo mencionaba muy bien, esa facilidad de tener esa medicina personalizada de precisión, ¿no? Y afectar justamente las células tumorales que deben ser afectadas, ¿no? Yo creo que eso es la gran diferenciación, los grandes avances que hemos tenido. Pero esto no va solamente a nivel de oncología y en nuestro caso a nivel de anticuerpos conjugados, sino va también en otras áreas, por decir algo, en neurología y recientemente en casos, digamos, de migraña, una enfermedad
que tiene una incidencia tan importante y afecta a más del 12% de la población con un nivel de incapacidad brutal, pues ahí ya hay ciertos biomarcadores que nos dejan, que determinan o demuestran en qué momento se alteran ciertos genes o ciertos factores que en los ataques de migraña que han permitido desarrollar ciertos medicamentos como los gepantes que tienen un enfoque, digamos, también muy preciso para poderlos modificar, ¿no? Entonces, no solamente a nivel de oncología, sino también de neurología. Hablaba Lidia de las enfermedades inmunizadas. Ahí, digamos, en el tema de reumatología, ahí está el tema del factor tumoral, perdón, el factor reumatoide, pero hay una oportunidad todavía para seguir avanzando. No tenemos el mismo nivel de evolución a nivel de biomarcadores en reumatología y en enfermedades inmunidades como lo hay, digamos, en la oncología o en algunas patologías de neurociencias. Muchísimas gracias. Nos estamos yendo ya casi al final, el tiempo vuela, pero yo tenía una pregunta preparada muy especial y es ¿cómo imagináis la medicina de precisión en el 2030? Es decir, ¿qué titular os gustaría ver en una cabecera como la de Forbes en el 2030 acerca de la medicina de precisión? Y en este espacio también os dejo a cada uno de vosotros que reflexionéis o que deis esa conclusión a esta mesa redonda. No tenemos muchísimo tiempo, 1 minuto aproximadamente cada uno, pero bueno, si quieres, Luis. Bueno, yo espero que esta medicina de precisión, por un lado, abarque diferentes ámbitos, desde que seamos capaces de hacer una prevención de precisión, que sepamos qué enfermedades es más probable que tengamos en el futuro y qué cosas podemos anticiparnos a hacer para que estas no aparezcan. La segunda cosa es que diagnostiquemos con precisión y que nos anticipemos mucho al diagnóstico. Estoy seguro que la tecnología de diagnóstico molecular, en concreto en el cáncer, va a ser muy importante y nos va a ayudar a diagnosticar tumores en estadios muy precoces, de tal manera que no necesitaremos de cirugías mutilantes, no necesitaremos de tratamientos sistémicos muy duraderos. Y en tercer lugar, y muy importante, espero que cada vez el peso sobre el sufrimiento de los pacientes sea menor. El lema de la Asociación Española contra el Cáncer a día de hoy es esperemos que en 2030 tengamos una tasa de supervivencia al cáncer a los 5 años que supere el 70%. Yo creo que este sería un objetivo en el que colectivamente como sociedad tenemos que avanzar todos y llegar a ello. Tenemos que seguir investigando, pero yo creo que es posible. Os quiero recordar que cuando yo empecé la oncología hace 35 años, la tasa de supervivencia a los 5 años no llegaba al 35%. Afortunadamente en este país hoy supera el 60% y ojalá que en el 2030 Forbes pueda sacar el titular de que hemos sobrepasado el 70%. Ojalá. Felipe Pastrana. Bueno, yo lo que diría es... Hola. Ya. Ahora. Yo lo que diría es, me encantaría ver en el 2030 algo así como la colaboración, la tecnología y todo lo que tiene que ver con la medicina de precisión han llevado a un enfoque combinado con un enfoque profundamente humano, da mejor predictibilidad a los pacientes. Federico Plaza. Complicado. Te he dejado Conectando con lo que ha dicho el doctor Pazares, a ver si está de acuerdo conmigo. El 30 quizás pronto, pero yo creo que la aspiración de un oncólogo es que no haya enfermedad metastásica. La enfermedad metastásica no es curable, es cronificable quizás. La enfermedad precoz sí es curable. Entonces, el objetivo de la medicina de precisión, o uno de ellos, es este, que el diagnóstico sea temprano en todos los tipos de cáncer para que no haya enfermedad metastásica y por consiguiente sea curable. Al margen de cáncer, segundo titular, estamos hablando de medicina personalizada de precisión, pero no es realmente personalizada. Y por eso yo al principio insistía, no únicamente datos genómicos, más ciencias ómicas, datos de la historia clínica, no, que pasemos de medicina estratificada, que es la que tenemos hoy, pacientes que cumplen un patrón común, se les trata más o menos, luego se adapta en la práctica clínica de la misma manera, a medicina personalizada, individualizada de verdad. Y es posible. Y aquí entraría la aplicación que está ya de la farmacogenética o farmacogenómica, que es por qué medicamentos convencionales funcionan de manera diferente
porque hay polimorfismos que lo justifican. ¿Por qué los prospectos de los medicamentos dicen reacciones adversas? Hipertensión o hipotensión, taquicardia o bradicardia, diarrea, estreñimiento. Dice, bueno, lo estoy leyendo bien, pero entonces, ¿qué pasa? Eso es predecible y es ajustable con la farmacogenética y la farmacogenómica. Mucho titular, ya lo sé, en poco tiempo. Haremos un resumen. Lidia Martín. Pues yo para dejarlo en un titular, pues lo que espero leer en Forbes es España es un ejemplo en Europa de la medicina de precisión, precisamente como resultado de una apuesta por la tecnología, por la innovación y por la ciencia y por un compromiso pues con la equidad y que hace que el sistema, que esta medicina de precisión hace que el sistema sea mucho más sostenible. Carlos Murillo. Un poco relacionado a lo que decía el doctor, pero para mí un gran titular es medicina de precisión está preveyendo cánceres. Y un subtitular en eso o se está identificando en un momento tan temprano que realmente la tasa de cura y sobrevivencia es mucho mayor a la que tenemos actualmente. Y creo que claramente vamos ahí. Lo que decía el doctor, hace 30 años cáncer era realmente sentencia de muy pocos meses de vida. Muchos cánceres ahora son curados realmente y la tasa de supervivencia mayor. Creo que en 30 años vamos a poder estar hablando de muchos más números muy interesantes. Pues muchísimas gracias a todos. Hemos hablado de ciencia, de innovación, de sistemas, de datos, pero al final lo más importante es recordar que detrás de cada tratamiento, de cada biomarcador, de cada decisión clínica, hay una persona única, con su historia, sus miedos y sus esperanzas. La medicina de precisión, por lo que habéis dicho, yo me he escrito aquí que no solo busca curar mejor, sino también cuidar mejor. Y ese futuro que nos imaginamos, más personalizado, más humano y más justo, no es solo responsabilidad de unos pocos, es responsabilidad de todos. Muchas gracias.